Hermanos en Cristo, vamos a continuar con la reflexión que tuvimos acerca de Elías en el Monte Carmelo. Y para ello quiero leer el capítulo 18, continuar con el pensamiento que habíamos comenzado en Primera Reyes, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 30 hasta el final. Poquito larga la lectura, pero vale la pena para compenetrarnos y conocer bien los incidentes que ocurrieron en el Monte Carmelo. Dice así: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre él. Derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: aún hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, al rey: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Nuestro Señor nos bendiga a través de lo que acabamos de leer y lo que vamos a comentar de su santa palabra. Estamos considerando el pensamiento sobre Elías en el Monte Carmelo. En nuestro primer mensaje tocante a este tema, la última parte vimos un llamado a la decisión en el versículo 21 de este capítulo 18, un llamado a la decisión. ¿Cuál es ese llamado? ¿Hasta cuándo
¿claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, el ídolo, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ese fue el llamado a la decisión. Y hermanos amados, a veces tenemos que reconocer que nosotros no estamos bien. Estamos indecisos, con un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas del mundo. A veces el corazón del cristiano está dividido. Hay ídolos de por medio que impiden, en primer lugar, que enojan a Dios. En segundo lugar, que impiden la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios quiere que haya un solo amo, un solo Señor, nuestro Dios. Ahora en el versículo 24, en el primero era el llamado a la gran decisión, y en el verso 24 dice, el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Aquí hay otro pensamiento. Muchas veces yo he pensado, ¿por qué Elías no dijo el Dios que respondiere por agua? Si era agua lo que el pueblo necesitaba. Hacía 3 años y medio que no llovía, había muerto la hierba, el yuyo, no había siembra ni cosecha, muchos arroyos se secaron. Agua necesitaba el pueblo. Y Elías no dijo el Dios que respondiere por agua, dijo el Dios que respondiere por fuego. Es que no puede haber el agua símbolo de la bendición hasta que el pecado no sea castigado por el fuego divino, como ocurrió en el Carmelo. Esta era una propuesta sugestiva, muy sugestiva. La evidencia positiva es que el Dios vivo responde al clamor de la fe. Esto es bueno notar, que nuestro Dios responde al clamor de la fe y obra maravillosamente en aquellos que depositan su confianza en Él. Hermano mío, así sea pálida tu fe, deposítala en el Señor. Dios responde a la fe de aquellos que confían en Él. Los ídolos de las gentes, de los gentiles, son vanidad. Ellos no pueden hacer ni bien ni mal. El apóstol Pablo dice a los corintios, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Así dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 2. Se os llevaba a los ídolos mudos, es decir, a dioses que no saben ni pueden responder. Millones de seres hay en nuestros días que, a pesar de todos los adelantos de la ciencia y la cultura, siguen clamando, al igual que los profetas de Baal, siguen clamando, siguen yendo en procesiones tras de los ídolos mudos, de los cuales no reciben respuesta alguna. Muchas cosas han cambiado después de tantos siglos y el hombre se halla mentalmente iluminado hoy por hoy, pero en su corazón reinan aún las tinieblas. Existe hoy muchas cosas nuevas, pero el corazón humano es el mismo corazón viejo, rebelde, ciego e incrédulo. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23, el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sí, eso es lo que ha hecho el ser humano.
Hay países donde adoran a la vaca. Hay países donde adoran al león. Sus ídolos no responden, no pueden borrar sus pecados, no pueden regenerar sus vidas, no pueden salvar sus almas. Nuestro Dios responde por fuego del cielo. Juan el Bautista dijo del Señor que bautizaría en Espíritu Santo y en fuego. Los creyentes en Cristo pueden testificar en forma evidente a todos cuán grandes cosas ha hecho Dios en sus vidas. Hay seguridad de salvación. Hay justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Hay poder sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. El que cree en Cristo es nacido de Dios, es hecho nueva criatura por el poder transformador de Cristo, porque Cristo es el Dios que responde por fuego. Cuando miramos la actitud de los profetas de Baal, podemos decir que Dios quiere fe y no obras. Para empezar, por supuesto. Aquí vemos fe y no obras. La actitud de los profetas de Baal: clamaban, dice, a grandes voces, se sajaban con cuchillos y con lancetas hasta chorrear la sangre. Esto nos sugiere la lucha carnal de procurar la salvación por las obras de la ley. ¿Cuánta gente piensa que andando de rodillas, haciendo mortificar su cuerpo, van a ser salvos? Eso hicieron los profetas de Baal. Baal era el dios del sol, y sus profetas clamaron hasta el mediodía, cuando el sol estaba en su apogeo, pero su dios, el dios del sol, no pudo responder por fuego. El pecador, no obstante todos sus esfuerzos, no puede ser su propio medio de salvación, aun cuando pudiese llegar al colmo en su fervor y excitación fanática. Su Dios no responde. Notemos, en cambio, con cuánta calma y confianza se dirige Elías a Dios en oración. Primero repara el altar de Jehová que estaba destruido. Su actitud es el de la fe, serena y segura. No hay esfuerzo humano ni vestigio alguno de fanatismo en el profeta. El fuego cae y el nombre de Jehová es loado. Yo veo en todo esto amor inmerecido. Elías reparó el altar de Jehová con 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel. Al poner la víctima sobre el altar, mostró que Dios le concedía en su amor el sustituto. Ese buey era el sustituto que sería consumido por el pecado de la nación. Además de esto, se vierten 12 cántaros de agua hasta empapar todo y llenar la zanja alrededor. La tarea se hacía así más difícil. Y aunque cayese el fuego, sería sumamente imposible que se consumiese la ofrenda. Sin embargo, el fuego cae y consume todo, y aún lame el agua que estaba en la zanja. Oh, amor inmerecido. Yo veo aquí amor inmerecido para un pueblo idólatra. La víctima sobre el altar fue consumida por el fuego divino en lugar de ese pueblo pecador. Si contemplamos la cruz donde el Señor Jesús murió, confesaremos que como pecadores no merecíamos tal exhibición del amor de Dios en Cristo. En el versículo 38 leemos
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué ocurrió? Allí solo quedaba un montón de cenizas. El fuego consumió todo, y en ese lugar no existía más que un montón de cenizas como prueba de que el fuego había acabado su obra. El mismo altar quedó reducido a cenizas, pues no había necesidad de ofrecer más sacrificios en ese caso. Dios estaba satisfecho, y las cenizas hablaban de los méritos perpetuos del sacrificio consumado. Todo esto era simbólico y sobre los bienes que habían de venir a nosotros a través del sacrificio de Cristo. Los profetas de Baal fueron destruidos. Los profetas de Baal fueron totalmente destruidos. Cristo, como dice la Escritura, despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Así se lee en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Luego cayeron las grandes lluvias de bendición. Qué hermoso es, querido hermano, el himno que cantamos: cáliz de muerte y maldición, henchido para mí, tomaste con resignación, bebiéndolo por mí. Y su amargor volvió su amor en bendición por mí. ¿Cuánto deberíamos cantar este himno con un corazón ferviente y agradecido? El fuego cayó sobre Cristo. Las lluvias de bendiciones divinas cayeron sobre nosotros. Eso es lo que rescatamos de Elías sobre el monte Carmelo. Que el Señor añada su bendición.